El sensor de oxígeno está situado en el tubo de escape antes del convertidor de catalítico. El sensor reacciona al contenido de aire en el sistema de escape. Lazo cerrado significa que el sensor está supervisando el contenido de oxígeno en los gases de escape. Esta señal del sensor es utilizada para controlar la mezcla de aire y combustible. El sensor de oxígeno tiene un elemento de calentador, el cual calienta el sensor a temperaturas de operación óptima de 600 grados centígrados. El sensor no opera debajo de 300 grados centígrados. Hay dos tipos de sensores de oxígeno: el sensor de oxígeno de circonia y el sensor de oxígeno de titanio. El sensor de oxígeno de circonia genera un voltaje pequeño dependiendo de las condiciones de los gases de escape. El rango de voltaje normal es de 0.2 a 0.8 voltios. 0.2 voltios indica una mezcla pobre y un voltaje de 0.8 indica una mezcla rica. El sensor puede ser comprobado por los códigos de avería, datos actuales, voltaje medido en los terminales, ondas y simulación de sensor. El sensor tiene 4 terminales. 2 de ellos son para el calentador del sensor y los otros son para el sensor. La energía de 12 voltios del calentador viene del relé de control y la tierra es controlada por la SM. Los 2 terminales para el sensor consisten de señal y tierra. Para medir con los datos actuales, compruebe si el valor de salida de la razón de pobre o rico está alrededor del rango de 50%. También verifique el voltaje máximo y mínimo. Debería de oscilar entre 0 voltios a 1 voltio. Compruebe que la señal del sensor es de condición rica durante una rápida aceleración del motor y que la señal del sensor sea de condición pobre durante una deceleración rápida. Compruebe la razón de pobre a rico, los valores máximos y mínimos en estado de ralentí o a una velocidad constante. Si la señal del sensor es muy pobre o muy rica, compruebe si hay alguna fuga de aire u obstrucción en el sistema de inducción, obstrucción en el sistema de combustible, la presión de combustible, un sistema de ignición débil, el calentador del sensor, etc. El sensor de titanio requiere un voltaje de fuente porque no genera su propio voltaje como el sensor de circonia. El sensor de oxígeno de titanio varía su resistencia dependiendo de la cantidad de oxígeno en los gases de escape. La SM provee una fuente de 5 voltios de energía y mide la caída de voltaje. El rango del voltaje de salida del sensor de oxígeno de titanio es de 0.5 a 4.5 voltios. 0.5 voltios indica una mezcla rica y un voltaje de 4.5 indica una mezcla pobre. El sensor puede ser comprobado por códigos de avería, datos actuales, voltaje medido en los terminales, onda de señal, simulaciones, etc. El sensor tiene 4 terminales y 2 de ellos son para el calentador del sensor. Los otros 2 son para el sensor. La energía del calentador es de 12 voltios del relé de control y la tierra es controlada por la SM. La señal de control es de 10 hercios de trabajo. Los terminales del sensor consisten de señal y tierra. Para comprobar con los datos actuales del HiScan,
Compruebe si la relación de rico y pobre está cerca de 50% y que el valor máximo y mínimo oscile entre 0.5 a 4.5 voltios. Para comprobar la onda, compruebe si la frecuencia de salida es de 1 Hz a 3000 revoluciones después de haber calentado el motor. Y compruebe los valores máximos y mínimos de salida de la relación de pobre y rico. Cuando la onda del cable de señal aparece muy pobre o rica, compruebe por fuga de aire u obstrucción del sistema de inducción, obstrucción del sistema de combustible, presión de combustible, sistema de ignición débil, el calentador del sensor de oxígeno, etc. Para comprobar el calentador del sensor de oxígeno, verifique la señal de trabajo del cable que controla el calentador. Si la onda es normal pero los datos actuales no son normales, compruebe el cable de señal utilizando la función de simulación de sensores del HiScan. Y también compruebe si la SM lee los valores del sensor correctamente.